Bienvenidos, un saludo cordial a todos y gracias por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones, producto de algunas lecturas y pensamientos sobre la situación que estamos viviendo. Le he puesto por título La vida cambió. ¿Cambiará mi vida? ¿Y cómo cambiaron las cosas en un mes, verdad? Mucho de lo que considerábamos seguro ya no lo es. Dar la mano a alguien, tocar un picaporte, apretar un botón, puede hacer que tomemos contacto con un enemigo invisible. Y para todos, seamos cristianos o no, la pandemia del coronavirus nos desconcierta e inquieta. Nos cuesta comprender que esto sea grave. Pareciera ser una película de ficción. Y sin embargo, es lo que realmente está sucediendo. Nunca antes habíamos experimentado un tiempo de cuarentena, ciudades, países, el cierre de fronteras, la prohibición de viajes, la falta de servicios no esenciales, la prohibición de reunirse y sobre todo, nunca habíamos vivido este temor que se respira en el ambiente. La velocidad con la que se está expandiendo el virus preocupa a los gobiernos, complica los sistemas de salud y la provisión de recursos necesarios. Las calles están vacías, los bares, estadios, teatros e iglesias están vacíos. Y por otro lado, los hospitales se están llenando. Los trabajos y los negocios están en riesgo. Expertos anuncian que las secuelas económicas serán más graves que la pandemia. Y hoy la sensación que prevalece es que somos vulnerables, frágiles, endebles. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo más o menos estable, en donde la vida es bastante predecible. Y ahora todo parece estar cayéndose a pedazos y estamos expuestos como nunca a fuerzas que no podemos controlar. Tememos por nuestra salud física, psicológica, por nuestros familiares y amigos, especialmente aquellos que están en situación de riesgo, por la reserva de los alimentos, por nuestros trabajos, por la seguridad económica y por muchas otras cosas más. Y por esta situación es muy fácil perder el sentido de la proporción. Basta decir solamente, para comparar, que en el año 2019 1.350.000 personas murieron por accidentes de tránsito en el mundo. Sin embargo, el coronavirus nos asusta más. Debido a su gran alcance y crecimiento y por su difusión en los medios, uno a uno se van contabilizando las víctimas, las que se contagian, las que se sanan y las que lamentablemente fallecen. Y la humanidad ya ha pasado por situaciones como esta. Ya le ha tocado vivir situaciones similares. Hubo pandemias en el pasado, como por ejemplo, dice la historia que entre los años 161 y 180 después de Cristo, la llamada plaga de Galeno quitó la vida de unos 5 millones de personas. En la plaga de Justiniano, del 541 al 542, una enfermedad que pasó de las ratas a los humanos, se calcula que murieron 25 millones de personas. Y otra plaga similar, conocida como la peste negra, entre los años 1346 y 1353, se cobró la vida de entre 70 y 100 millones de personas, reduciendo un 20% de la población mundial. Esto actualmente sería aproximadamente unas 1.400 millones de personas. En los siglos XIX y XX hubo varias pandemias de cólera que cobró la vida de millones de personas. Una plaga similar muy conocida, llamada la gripe española, se cobró la vida de 20 a 50 millones de personas en 2 años, 1918 y 1920. Y mucho más cerca, recordamos la pandemia del VIH-Sida, que entre los años 2005 y 2012 mató a unas 32 millones de personas. Lo cierto es que hace apenas unos 120 años atrás, las enfermedades como la tifus, tuberculosis,
el cólera y otras eran parte de la vida cotidiana. En la actualidad, por el avance de la medicina, pensamos que eso terminó. Sin embargo, ahora estamos comenzando a darnos cuenta que no es así. Y surgen preguntas. Comenzamos a hacernos algunas preguntas que quizás antes no las estábamos haciendo. Una de ellas es, ¿y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios en este tiempo? Mire, en otras épocas, cuando ocurrieron desastres, sobre todo en Occidente, las personas acudieron en masa a las iglesias y los líderes nacionales hacían llamados a la oración. Hoy en día, aunque algunos líderes nacionales han pedido a las personas que oren, no es lo común. Son cada vez menos las personas que conocen a Dios. Y lo digo en el sentido de lo que la Biblia dice sobre lo que significa conocer a Dios. Y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Y si acaso existe. Y los que tienen alguna creencia sobre Dios se pregunta, ¿será que Dios también está en cuarentena? ¿Tendremos acceso a Él en este tiempo? ¿De dónde podemos recibir consuelo y esperanza real? Lo que pasa es que cuando la vida parece ser predecible y estar bajo control, cuando todo va bien, es fácil patear para adelante las grandes preguntas de la vida o conformarse con respuestas simplistas. Pero la vida no funciona así. Independientemente de cuál sea la fe o el sistema de creencia, las grandes preguntas de la vida en algún momento salen a la superficie y necesitan ser contestadas. El coronavirus, como muchas otras tragedias individuales o colectivas, nos confrontan con el problema del dolor y el sufrimiento. Quizás uno de los problemas más duros de la vida. Y déjame decirte en breves palabras que el dolor y el sufrimiento provienen de dos fuentes distintas. En primer lugar, el sufrimiento puede llegar como resultado de desastres naturales y enfermedades, de los cuales nosotros los seres humanos no somos responsables de una manera directa, como pueden ser los terremotos, los tsunamis, el cáncer y el coronavirus. Es lo que se conoce como el dolor o mal natural. En segundo lugar, hay un sufrimiento por el cual los hombres y las mujeres sí son responsables de manera directa, como los actos de odio, terror, violencia, abuso y asesinato. Esto es lo que se conoce como el dolor o mal moral. Por supuesto que hay ocasiones que el mal moral y el mal natural están conectados. Por ejemplo, la deforestación por ambición puede convertir la tierra en desierto, por lo tanto no producir cosecha y causar hambre y enfermedades. En el caso del coronavirus, parece ser un caso de mal natural. Los seres humanos transmitimos el virus, pero no de forma deliberada ni egoísta. Además, la presunción principal es que el virus se originó en animales y pasó a los seres humanos. Dos trabajos científicos publicados en revistas de alto nivel en el año 2007 y 2015 demostraron y advirtieron sobre este virus originado en murciélagos y su efecto en el sistema respiratorio de los humanos. Tristemente, por la poca importancia que la gente común y los gobiernos le dan a la ciencia, no se actuó oportunamente contra este mal natural. Y como decíamos, nuestra creencia determina la manera en que respondemos a las grandes preguntas de la vida y cómo reaccionamos ante las crisis. Algunas creencias orientales dicen que las personas sufren por causa de los pecados que cometieron en una vida anterior y que el sufrimiento en su vida actual sirve para ayudarlos a limpiar su karma. Por lo tanto, no tiene sentido aliviar el dolor. Eso solo haría más lento el proceso de purificación. Como vemos, esta creencia difícilmente puede ofrecer algo de esperanza a los que sufren por el coronavirus o por cualquier otra enfermedad. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios, respecto a esto? Cuando una persona sufre alguna enfermedad o un accidente,
la Biblia no dice que es porque ha cometido pecados graves. En el Antiguo Testamento, Dios mismo le dice a los amigos de Job que se equivocan al pensar que Job es responsable de su propio sufrimiento. El dolor y el sufrimiento causados por una mezcla de mal natural y el mal moral afectó a Job. Sufrió por desastres naturales y por daños de otras personas, todos permitidos por Dios. Sin embargo, Dios dice que Job no es el responsable. Por otra parte, Jesús negó de forma explícita que el sufrimiento estuviera relacionado necesariamente con el pecado cometido. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por qué sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. En ambos casos, sea un mal moral o un mal natural, el Señor rechazó la opinión popular de que las víctimas de aquellos sucesos terribles seguro eran malvadas y de que Dios las estaba castigando por sus pecados. Vivimos en un mundo en donde cosas como esta pueden ocurrir y ocurren, pero no siempre son causadas directamente por Dios, aunque Él es soberano sobre todas las cosas y lo permite. Además, Él da a los hombres libertad de elección o libre albedrío. Pero sin embargo, no debemos pasar por alto el comentario final del Señor Jesús en esta ocasión, el cual muestra que el hecho de que alguien sea librado de lo que le ocurre a otros no significa que esa persona sea inocente. Él dijo, todos perecerán, a menos que se arrepientan. Por lo tanto, la enseñanza cristiana es que, aunque no todos los desastres y enfermedades son juicios de Dios, algunos sí lo son. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corintio que algunos de ellos estaban enfermos como consecuencia del juicio de Dios. Dios quería que ellos se arrepintieran de su estilo de vida inmoral. Y Pablo estaba escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos la misma autoridad para saber quién está siendo castigado o no. Ten cuidado con las personas que interpretan el dolor causado por el coronavirus como un castigo divino. Pero también ten cuidado de los que afirman que Dios no tiene nada que decir a través de esta pandemia. Como cristianos creemos en un Dios encarnado en la persona de Jesucristo, y lo central del Evangelio es la muerte del Señor Jesucristo en una cruz. Y nos surge otra pregunta. Si Él es Dios, ¿qué estaba haciendo en una cruz? Y entre todas las respuestas hay una especial para este tiempo. Dios no se mantiene alejado del dolor y el sufrimiento humano, sino que Él mismo lo experimentó. Por lo tanto, un cristiano no es alguien que haya resuelto el problema del dolor, del sufrimiento, ni del coronavirus, sino una persona que ha llegado a amar y confiar en un Dios que también sufrió. Además, la cruz no fue el final de la historia. El mensaje que agitó a toda Jerusalén en esa última Pascua, el mensaje que cautivó al mundo del siglo I y sigue cautivando hoy, aunque muchos lo recuerden solo una vez al año, es que Jesús venció de la muerte. Resucitó, Él vive y será el juez supremo de toda la humanidad. El coronavirus se llama así porque tiene
la forma de una corona. Y una corona es un símbolo de poder y autoridad. Y este virus tiene un poder colosal sobre los seres humanos. No se lo puede ver a simple vista, pero nos está obligando a hacer o no hacer como a millones de personas. Este virus nos recuerda, como dijimos al principio, que somos vulnerables. Es fácil olvidar que somos mortales. Pero la esperanza se encuentra en otra corona. Esa corona de espinas en la cabeza de nuestro Señor Jesús. Esa corona que muestra cuán profunda es la separación entre el Creador y sus criaturas. Pero también muestra el más grande acto de grandeza y de amor para acercarnos a Él. La tierra es creación de Dios, no nuestra. Aunque queremos ser sus dueños, no lo somos. Solo somos inquilinos y mayordomos imperfectos. Y no puede haber dos paraísos para los seres humanos, uno en comunión con Dios y otro sin Él. El coronavirus está destruyendo muy rápidamente la ilusión de que podemos lograr la perfección en la tierra y está convirtiendo nuestra indiferencia en miedo, frustración e ira. En un mundo roto, dañado por las consecuencias del pecado, es inevitable el dolor y el sufrimiento. Tal vez habíamos escapado de esta realidad hasta que llegó el coronavirus para arrasar al mundo entero. Y ya no podemos ignorarla. Tampoco ignorar las grandes preguntas que se plantean sobre la vida y la muerte. Un escritor muy conocido, C.S. Lewis, escribió en una oportunidad: el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Y ojalá el coronavirus sirva como un gran altavoz que nos recuerde la estadística definitiva. El 100% de nosotros moriremos por el coronavirus o por cualquier otra cosa. Y si esto nos lleva a mirar al Dios que quizás hemos ignorado durante años, quien llevó una corona de espinas para que pudiéramos reconciliarnos con Él y para darnos entradas a un mundo nuevo y restaurado más allá de la muerte, el coronavirus, a pesar del caos desatado, habrá cumplido un propósito sano. Esa corona de espinas es el camino a contemplar otra corona, la corona de victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores, y doblar nuestras rodillas ante Él. Ahora, ¿cómo debemos responder los cristianos, los hijos de Dios, ante una situación como esta? En primer lugar, debemos obedecer el consejo. Lo sabio es escuchar los consejos que dan las autoridades sanitarias. Mire, ya en el libro de Levíticos se ordenaban días de aislamiento para algunas enfermedades. Seguir las recomendaciones de los médicos no demuestra incredulidad. Dios puede protegernos y sanarnos. Lo creo firmemente, pero espera que seamos sabios y que usemos todos los recursos que nos da, incluyendo la medicina. En segundo lugar, con una actitud diferente. El mismo autor que mencionamos recién, en una ocasión escribió sobre qué actitud debían tener los cristianos ante el peligro de una guerra nuclear. Y yo he tomado algunos párrafos de él y cambié el peligro, poniendo lo que es el peligro actual, el coronavirus. Y él escribía más o menos así: de cierta forma estamos pensando demasiado en el coronavirus. ¿Cómo deberíamos vivir esta pandemia? Pues como hubiéramos vivido en el pasado, dice Lewis, cuando las plagas llegaban casi todos los años, o como cuando podían llegar invasores durante la noche a degollar a la gente. Como vivimos ahora, en una era de enfermedades, de cáncer, de guerra, de atentados, de accidentes. En otras palabras, dice el escritor, no exageremos en cuanto
a nuestra situación. Creedme, tú y todos los que aman ya fueron sentenciados a muerte antes de que existiera el coronavirus. Es totalmente ridículo andar por ahí lloriqueando y haciendo mala cara porque el coronavirus ha añadido otra forma más de morir dolorosa y prematura en un mundo que está ya lleno de este tipo de muertes y donde la muerte misma no es una posibilidad, sino una certeza. Fuerte este escrito, pero real. Por eso, hermanos, y aunque sea duro decirlo, si todos vamos a morir por una enfermedad o un desastre, que cuando llegue ese momento nos encuentre haciendo lo que Dios quiere, teniendo comunión con Él, orando, buscándole en su palabra, alabándole, trabajando con nuestras profesiones y oficios, cuidando de los nuestros, sirviendo al necesitado, proclamando su reino y disfrutando de la familia de Dios. Que no nos encuentre anulados pensando solo en el virus, que ciertamente puede destruir nuestro cuerpo, pero no debiera dominar nuestra mente y corazón. No es fácil, pero es posible. Como hijos de Dios tenemos una perspectiva diferente. En tercer lugar, ¿cómo debo responder yo como hijo de Dios en este tiempo? Amando al prójimo. En un libro sobre la influencia del cristianismo en la epidemia, los historiadores han sugerido que las terribles plagas del siglo II y III hizo que el cristianismo se propagara, ya que los cristianos cuidaron a los enfermos y ofrecieron un modelo espiritual en que las pestes no eran causadas por deidades airadas y caprichosas, sino que era el producto de una creación rota que se había rebelado contra un Dios amoroso. Muchos sociólogos afirman que durante las epidemias la tasa de mortalidad en las ciudades donde había comunidades cristianas fue la mitad que en las ciudades que no había. En 1527, cuando la peste bubónica golpeó la ciudad alemana de Wittenberg, Martín Lutero, el héroe de la Reforma, dijo: morimos en nuestros puestos. Los médicos cristianos no pueden abandonar sus hospitales. Los gobernadores cristianos no pueden huir de sus distritos. Los pastores cristianos no pueden abandonar a sus congregaciones. La peste no anula nuestros deberes. Los convierte en cruces en las que debemos estar dispuestos a morir. Y la historia también dice que los cristianos crearon hospitales para proveer cuidados durante tiempos de plaga, entendiendo que la negligencia que aumentaba la propagación de las enfermedades era asesinato. Hermanos y amigos, esto no quiere decir que debemos ignorar las reglas y ponernos en riesgo a nosotros mismos y a otros, en especial en este tiempo, en situaciones como la que estamos viviendo. Sí quiere decir que debemos buscar maneras de amar a otros en forma sacrificada, porque así es como Dios nos ha amado a través de su Hijo al morir en la cruz. Y por último, reaccionemos, tengamos esta actitud frente a esta pandemia, recordando nuestra esperanza. Aquí quiero destacar un tema que individualmente y como iglesia frecuentemente lo dejamos al lado. Los primeros cristianos, viviendo en un mundo peligroso, rodeado de amenazas y donde la esperanza de vida era baja, obtuvieron fuerzas para vivir aún en esas situaciones y servir a otros. ¿Por qué? Porque tenían una esperanza viva y real que iba más allá de la muerte. Hoy en día hablamos muy poco del cielo, por lo menos fuera de la iglesia. A veces ni nos atrevemos a mencionarlo. Nos da miedo que se burlen de nosotros y nos traten de ignorantes, ingenuos y fantasiosos. Además, si hablamos de la felicidad eterna de los hijos de Dios, o sea, del cielo, también tenemos que hablar de la condenación eterna para aquellos que le rechazan, o sea, del infierno.
Y de eso no se habla. No hay que asustar a la gente, es la excusa. Pero si ambos lugares no existieran, el cristianismo sería falso. El evangelio una falacia. Porque esta doctrina es una parte esencial. Y si existen, entonces debemos enfrentarnos a esta verdad, así como a cualquier otra. El apóstol Pablo no se avergonzaba de hablar de su convicción y su confianza en cuanto al futuro. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación, inclusive el coronavirus, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas no son palabras de un filósofo sentado y tranquilo en su estudio. Son palabras de un hombre que había visto y experimentado las condiciones más duras y hostiles en su vida. Sufrió injustamente palizas y encarcelamientos. En ocasiones lo dejaron moribundo y experimentó muchas privaciones y dificultades a lo largo de su vida. Y se plantea otra pregunta. ¿Será que si por un momento pudiéramos ver lo invisible, ver esas multitudes de cristianos en el cielo, que sufrieron atrocidades causadas por gobiernos inmorales, por la guerra, la delincuencia, o que fueron víctimas de desastres naturales y pandemias? ¿Será que desaparecería instantáneamente todas nuestras preocupaciones sobre cómo Dios está manejando esta situación? Todavía no ha llegado ese día para nosotros. Todavía no estamos en el cielo. Pero tenemos un mensaje sobre él. Un mensaje que este mundo ansioso e infectado por el virus necesita escuchar desesperadamente. Y esto es mucho más importante que vivir una buena vida en la tierra, que de hecho Dios lo quiere. Esto se trata de la vida después de la muerte, o de la muerte después de la muerte. ¿Será que este tiempo Dios está pidiendo a su pueblo que se ocupe más de la salvación eterna de las personas que de su sanidad física, emocional y relacional, etcétera? Mucha gente se muere y se morirá sin ir al cielo. Y usted y yo tenemos una buena noticia para ellos. Dice también el apóstol en 2 Timoteo 4:8, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Un día Jesús vendrá. Él lo prometió a sus discípulos. En Juan les dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, ni tengan miedo. Recuerden lo que dije, me voy, pero volveré a ustedes. Él volverá por ti, Él volverá por mí. Y el mismo Juan nos habla más adelante de lo que Jesús hará ese día. Dice en Apocalipsis capítulo 21, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor.
todas esas cosas ya no existirán más. El coronavirus y todas las plagas que han devastado el mundo dejarán de existir. Pero la corona de victoria de nuestro Salvador nunca perecerá, ni se desvanecerá, como tampoco la corona de justicia que se le dará a aquellos que le aman. ¿En dónde encontraremos paz en medio de esta pandemia? Solamente en Jesús, mi hermano, mi amigo. Solamente en Jesús. Vamos a confiar en Él. Vamos a confiar en nuestro Dios. La vida cambió. ¿Cambiará nuestra vida? Para terminar, quiero pedirte que allí en el lugar donde estás, te tomes un momento para tener un encuentro con Dios. Y podés hacer dos cosas. En primer lugar, si nunca le has pedido al Señor Jesús que entre en tu vida, si nunca le has recibido como tu Salvador, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados, de tus errores, y depositar tu fe en la obra de Cristo en la cruz. Y creer que por medio de esa obra sos perdonado, sos limpio, sos un hijo de Dios y tenés la vida eterna. Si nunca lo has hecho, tómate un momento ahora para hacerlo. Él te está escuchando. Él está con los brazos abiertos, esperando que acudas a Él. En segundo lugar, si ya eres del Señor, si ya recibiste a Cristo como tu Salvador, tómate un momento para renovar tu fe y tu confianza en nuestro Dios. Para depositar ante Él todas tus preguntas, todas tus dudas, todos tus temores, todas tus angustias. Para sentir sus brazos de amor nuevamente sobre tu vida. Y para renovar esa esperanza gloriosa que tenemos de una vida eterna con Él, por siempre y para siempre. Que en este tiempo tan difícil podamos confiar en el Señor, sentir de una manera especial que está a nuestro lado y renovar nuestra comunión y nuestra esperanza en Él. Al mismo tiempo que proclamamos este mensaje de esperanza y de paz a todos aquellos que lo necesitan, a todos aquellos que están angustiados, sabiendo que el reino de Dios está abierto a todos los que quieren entrar a través de la sangre de nuestro Señor. Confiemos en el Señor. Él está con nosotros aún en este tiempo. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque aún en esta situación podemos sentir tu presencia de manera especial en medio nuestro, dentro nuestro, alrededor nuestro. Señor, queremos darte gracias porque eres un Dios que nos amas, que sufres cuando nos ves sufrir y que nos das la salida para todo dolor y para todo sufrimiento, que das la respuesta a nuestras preguntas, que das paz, confianza y esperanza, aun cuando las cosas están difíciles. Señor, queremos en este tiempo
confiar nuevamente en ti. Y te pedimos que nos ayudes a proclamar este mensaje a todos aquellos que necesitan de ti. Confiamos, Señor, en tu protección, en tu cuidado, en tu provisión, y que estás en el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.